La lectura del Santo Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma está tomada de San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Jesús subió a la montaña, al lugar desde donde se revelan los grandes misterios que se muestran a los hombres, con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, con la finalidad específica de orar, encuentro personal con el Padre Celestial. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. En ese coloquio íntimo de la oración, Jesús se transfigura y su aspecto es otro. Su rostro resplandece y sus vestiduras brillaban de blanco. Jesús muestra su gloria revelándose como el Hijo de Dios, el Verbo divino, revestido de carne humana que se ocultaba en su gloria, de la cual se había despojado en la encarnación. Ahora, en estos momentos de su transfiguración, se nos muestra en el esplendor de su divinidad y con ello nos deja entrever el destino al que estamos llamados, contemplar la gloria del Dios eterno. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumarse en Jerusalén. Los dos testigos que se presentan manifiestan la trascendencia y veracidad del evento. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, síntesis de la palabra revelada en el Antiguo Testamento, y Jesús, el gran revelador del Padre en el Nuevo Testamento. Su conversación gira alrededor de los acontecimientos que se van a suceder en Jerusalén, en el que se dará el culmen de su vida terrena, cumpliendo su misión de entregar su vida para la salvación de la humanidad. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. En un instante, Pedro y sus compañeros, espabilándose, tienen la gran dicha de ver a Jesús transfigurado con todo su esplendor y a los dos testigos, Moisés y Elías. Les deja entrever su faz transfigurada, lo que será el cumplimiento total de su misión cuando sea arrebatado a los cielos y se siente a la derecha del Padre. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué hermoso es estar aquí. Son las palabras que apenas atina a decir el apóstol, con el deseo manifiesto de permanecer allí, contemplando el maravilloso momento revelador de la gloria del Maestro. Han degustado en un instante la eternidad gloriosa y no quisieran que terminara. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. La nube que los cubre nos indica que Cristo es la nueva tienda del encuentro de Dios con el hombre. Somos llamados a entrar en la nube, a habitar bajo el cobijo de lo trascendente, pues en él se da cumplimiento a la historia de salvación para llevarnos a participar también de su gloria. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadlo.
sobreviene la manifestación misteriosa de Dios, que desde la nube deja escuchar su voz, señalando a Jesús como el Hijo escogido. Título de una relevancia mesiánica. Es el Mesías de Dios, en el que se cumplen todas las profecías, y con una orden divina, escuchadlo, dada a los discípulos. Todo lo que el Maestro les ha enseñado ahora queda confirmado por la voz del Padre. Tiene ahora un valor grandioso, pues queda confirmado que es revelación divina, que hay que escuchar, que hay que cumplir. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. La extraordinaria experiencia divina vivida por los discípulos llega a su fin. Ahora todo vuelve a la normalidad, pero esa manifestación hará ya parte de ese valioso contenido revelador del Evangelio, como testigos oculares de los acontecimientos maravillosos de la salvación que ellos anunciarán. Guardarán silencio hasta que llegue el momento oportuno de anunciar, cuando Cristo se manifieste en su resurrección y los envíe como testigos a evangelizar el mundo. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor es el momento culminante de la revelación de la identidad de Jesús. Se confirma la confesión de Pedro, que había sido revelada: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Y la realización del misterio pascual, que tendrá lugar en Jerusalén, pasión, muerte y resurrección, con su ascensión al cielo, como término de la misión de Cristo en el mundo. Señor, como llevaste a tus discípulos al monte Tabor, los elevaste hasta el monte de la oración, llévanos contigo a la intimidad de la oración y concede a nuestros corazones, en los momentos de crisis y angustia, la gracia de mantener firme nuestra fe al contemplar tu gloria desde el monte Tabor hasta el monte Calvario, para poder pasar del dolor y el sufrimiento a la gozosa esperanza del consuelo de la resurrección y participar de los méritos alcanzados por el Hijo elegido en la cruz, a quien escuchamos y obedecemos por la orden divina del Padre. Eleva nuestra débil condición humana hasta el monte de tu gracia, para que podamos contemplar tu rostro transfigurado por siempre y alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.